Hasta un niño de 8 años sabe que un Porsche es mejor que ningún otro coche, porque sabe que es un sueño sobre ruedas. Pero el trayecto recorrido hasta llegar a ese sueño estuvo lleno de altibajos. A lo largo de la vida de dos hombres muy diferentes, Ferdinand y Ferry Porsche. Padre e hijo. Mi padre consiguió su objetivo a base de sensibilidad y comprensión, porque mi abuelo tenía muy mal genio. Una vez que se enfadó mucho, tiró su sombrero al suelo y lo estuvo pateando durante un buen rato. A lo largo del camino, el patriarca de la familia, Ferdinand Porsche, puso los coches al alcance de todo el mundo. Lo más importante para él, la ilusión más grande de su vida, era que cada persona tuviera un automóvil. Pero para realizar su deseo tendría que aliarse con un terrible dictador. Según Hitler, Porsche podía hacer casi de todo. Y pagaría un elevado precio por esa alianza. Con el mundo alrededor suyo en ruinas, Ferry Porsche diseñaría un tipo de coche totalmente distinto. El mismo vehículo que un domingo gana una carrera con el Porsche Club, el lunes por la mañana lleva a los niños al colegio. Desde 20 kilómetros por hora hasta 320. Esta es su historia. Ferdinand Porsche. Se puede decir que el Porsche ha sido siempre un coche logrado. Un vehículo con un claro sentido de sus prioridades. La forma le viene dada por la funcionalidad. La cómoda conducción y la potencia van unidas. En un Porsche, la identidad se forja de adentro hacia afuera. Con solo abrir la puerta y sentarte, cerrando los ojos, inmediatamente sabes que estás en un Porsche. Es la excelencia hecha realidad. En muchos aspectos, es el reflejo de cómo queremos ser en nuestra vida. Representa tanta energía, tanto anhelo por conseguir la perfección. Esa me parece que es la imagen del Porsche. Una imagen que no es casualidad, sino que refleja una voluntad con un doble objetivo, diseño y excelencia. Ese ha sido el sello de una familia poco corriente, la familia Porsche. En el siglo pasado se convirtió en una dinastía de la automoción, impulsada por la inflexible dirección y clarividencia del patriarca Ferdinand Porsche. Como técnico era un auténtico genio. Con él siempre se tenía la impresión de que cuando miraba algo en concreto, no se cuestionaba la forma en que funcionaba aquello, sino la manera de hacerlo de forma distinta, estudiando las posibilidades de mejorarlo. Ferdinand Porsche nació el 3 de septiembre de 1875 en el estricto e industrioso hogar de Anton Porsche, de 30 años de edad, y Ana, de 25, en la población austrohúngara de Maffersdorf. Escondido entre montañas, el pueblo albergaba a tejedores, carpinteros, granjeros y hojalateros que vivían modestamente trabajando para los nobles de la zona. De muchacho a Ferdinand le gustaban la música y la gimnasia, pero no solía jugar con sus compañeros. Se entretenía más en un banco de trabajo imaginándose el funcionamiento de las cosas. Esa es la pasión que regiría su vida, indisponiéndolo con su padre. Después de la trágica muerte de su primogénito en un accidente industrial, Anton presionaba al joven Ferdinand para que siguiera sus pasos en el negocio familiar de la hojalatería. Pero el joven tenía otras ideas. La proximidad de Maffersdorf, tanto de Viena como de Praga, le facilitaba el acceso a una interesantísima nueva tecnología, la electricidad. El espíritu consecuente y decidido de Ferdinand le hizo ignorar los planes de su padre, empezando a experimentar con baterías en el taller de la familia. Su padre se enojó mucho. Le dijo, no quiero ver nada de esto, deshazte de ello. Porsche obedeció, llevándoselo a la buhardilla. Y cuando su padre lo descubrió, subió y lo pateó destrozándolo todo. No sabía, sin embargo, que las baterías contienen ácido y sus pantalones también acabaron para el arrastre.
Ferdinand no pensaba desistir. Tenía una voluntad muy fuerte, y cuando se decidía por algo estaba convencido de que de alguna forma lo realizaría. Finalmente, Ferdinand, que tenía 15 años, ganó la batalla a su padre, quien le permitió asistir a clases nocturnas en una escuela técnica cercana. Inmerso en el estudio de la electricidad, Ferdinand tenía reservada a sus padres una gran sorpresa. Ferdinand instaló luz eléctrica en su casa, una tremenda novedad en aquella época. Los vecinos entonces le pidieron también respectivas instalaciones, y su padre cedió, porque el chico, después de todo, parecía tener talento para la ingeniería. Con 18 años, Ferdinand se trasladó a Viena para cursar ingeniería mecánica en la universidad y trabajar para Bela Eger, una firma de electricidad. Su espíritu inquieto le impulsó a interesarse por la tecnología de la automoción que estaba en su infancia en ese final de siglo. El joven prodigio fue contratado como diseñador por Jacob Lohner, conocido constructor de automóviles, cuyos coches impulsados por electricidad tenían una potencia muy baja. El diseño de Ferdinand, radicalmente novedoso, se basaba en dos pequeños motores eléctricos sobre las ruedas delanteras, en lugar de un pesado motor centralizador. Propulsando las ruedas directamente eliminaba el ineficaz diferencial que afectaba a la potencia. El automóvil diseñado cuando colaboraba con Lohner fue exhibido en París en 1900 como Lohner Porsche. Así, a la edad de 25 años, Ferdinand Porsche estaba ya en la escena mundial. La siguiente gran innovación fue un coche mixto, de gas y eléctrico. Fue el primer híbrido, con propulsión a las 4 ruedas mediante la electricidad generada por un pequeño motor de gasolina. Ferdinand lo llevó a Versalles a la entonces inimaginable velocidad de 14 kilómetros por hora, y se adelantó a su tiempo. Todavía hay un tren diésel eléctrico que utiliza este sistema. Para el abuelo era importante trabajar en cosas que a los demás les parecían difíciles o imposibles de resolver. Él, en cambio, demostraba que eso no era así, que sirviéndose de la técnica se podía encontrar la solución adecuada. Cuando vivía en Viena, Ferdinand conoció a una bibliotecaria, Aloysia Johanna Kaes, una mujer independiente que quedó fascinada por la pasión de Ferdinand por los automóviles y lo acompañó en un coche mixto hasta Mafferstorf para visitar a sus padres. Aunque Anton, el padre, encontró a Aloysia demasiado flaca, la voluntad de Ferdinand se impuso de nuevo. Los jóvenes contrajeron matrimonio el 17 de octubre de 1903. Con su típica afición al trabajo, Ferdinand se entretuvo en una reunión en la fábrica y casi no llega a la boda. La carrera de Ferdinand estaba a punto de sufrir uno de sus muchos altibajos. Jacob Lohner no estaba nada contento con su despilfarrador ingeniero. Lohner vio que, a pesar de los experimentos de Porsche, no se vendían muchos vehículos. Y por eso, en 1905, debido especialmente a que Porsche costaba más de lo que ingresaba, decidió prescindir de sus servicios. Debemos admitir que ese fue una especie de leitmotiv en la carrera de Porsche. Con una mujer a quien mantener y una hija pequeña, Louise, que nació en 1904, Ferdinand Porsche, a sus 31 años, no debía estar desocupado durante mucho tiempo. En 1906 consiguió un magnífico puesto como director técnico de una de las más importantes empresas austríacas del automóvil, la Austro-Daimler. Audaz y belicoso, Ferdinand corría hacia la cima de la industria automovilística, pero el destino le obligó a aminorar la marcha. Para Porsche, las carreras fueron siempre su impulso vital.
Conseguir que en la pista un coche traspase el límite confirma que el vehículo que se va a vender mantendrá ese límite en carretera y en ciudad. Hay que pensar que Ferdinand Porsche no solo conducía los coches, sino que los hacía correr, y lo que aprendía en las carreras lo aplicaba después a los vehículos que construía. Esta filosofía de mejorar un modelo participando en carreras se remonta a los principios de la vida profesional de Porsche, porque lo cierto es que respondía a su espíritu aventurero. Al Dr. Porsche le encantaba correr. Pensaba que el mundo real era mucho más intenso que las presiones que pudieran aplicarse según diseños concebidos en el laboratorio. En 1908, con 33 años, Porsche fabricaba coches de carreras para sus nuevos jefes, Austro-Daimler. Alcanzaban la extraordinaria velocidad de 120 km por hora. El éxito profesional vino acompañado por la felicidad privada, ya que en 1909 Aloysia dio a luz al segundo vástago de la pareja, Ferdinand, que recibió el apodo de Ferry. Pero el padre no estuvo presente en el alumbramiento. Ese mismo día ganó una carrera al volante de uno de sus coches mixtos de gasolina y electricidad. Ferry Porsche era un niño de la era del automóvil. De hecho, él alguna vez ha dicho que vino al mundo con el automóvil. Y al ser hijo de un ingeniero de automoción, sus aficiones y su entusiasmo no podían ir por otro lado que no fueran los automóviles. Ferry pronto encontró la inspiración viendo conducir a su padre. Siempre trabajaba en una habitación cerrada. Lo ponía todo sobre trozos de papel y estaba en todos los sitios y en ninguno. Ferdinand, a pesar de lo ocupado que estaba, no era ajeno a las tensiones políticas que se estaban desatando y que empujaban a Europa hacia una guerra mundial. Se dedicó con todo ahínco a diseñar algo más que coches rápidos. Con Austro-Daimler desarrolló también motores para aeroplanos. Veía señales de la aproximación de un conflicto bélico y quería que la compañía estuviera preparada. Y en una época en que Austria no tenía aviones, él desarrolló un motor para aviación. El trabajo de Porsche resultó muy oportuno. Con el asesinato de Francisco José en 1914 en Austria, estalló la Gran Guerra en todo el mundo. La más novedosa contribución de Porsche a la guerra fue un tren terrestre, un tren con un tractor que tiraba de 6 vagones y que se llamó tren marítimo. Podía transportar lanchas, soldados y un cañón escota de 26 toneladas de peso en terreno abierto y por raíles. Este mastodonte dio al ejército austríaco una movilidad sin parangón sobre terrenos accidentados. Como recompensa a sus esfuerzos bélicos, Porsche fue premiado con honores militares y un doctorado honoris causa. Ferdinand, nombrado presidente de Austro-Daimler, era ahora llamado señor profesor, Dr. Porsche. Pero la guerra que premió a este diseñador de ahora 43 años no fue tan amable con su patria austríaca ni con Alemania, que fueron devastadas en 1918. En este frágil clima económico, a Ferdinand se le ocurrió la idea que dominaría el resto de su vida: coches más pequeños y de precio más bajo. Pero sus jefes impidieron que llevara a cabo su propuesta. Entonces desarrolló pequeños coches deportivos llamados Shashas, según un productor cinematográfico y compañero de carreras, el conde Shasha Kullerer, financiador del proyecto. Y así cambió de filosofía, abandonando los coches grandes y pesados. Este era solo un 4 cilindros, pero con 8 bujías. Las bujías adicionales aumentaban la eficacia y fiabilidad del coche. Se enviaron 3 Shashas a la carrera de Targa Florio de 1922. El recorrido de 500 kilómetros discurría por carreteras llenas de baches y colinas. El impetuoso Shasha ganó en su clase de coche pequeño en competición con poderosos autos franceses e italianos. El Shasha era ya una señal del interés de Porsche por los coches más económicos, más pequeños. El problema con los coches pequeños, sin embargo, es que un coche pequeño implica un precio pequeño. Y a no ser que se fabriquen en un volumen considerable,
Se pierde dinero con ellos. Los directores de la Austro-Daimler estaban buscando una disculpa para cerrar la división de competiciones de Ferdinand, tan poco lucrativa. El motivo se les presentó en otoño de 1922. En la última carrera del año, el coche del piloto Fritz Kühne derrapó, matándolo. Lo vieron como una buena razón para cerrar el departamento de coches de competición. Esto molestó a Ferdinand, que estaba convencido de que las carreras mejoraban la técnica. Porsche, enojado, dimitió y se trasladó a Stuttgart, a la versión alemana de Daimler, que pasaba por una mala época a resultas de la guerra. Allí lo necesitaban para rehabilitar con las carreras el nombre de la empresa, pero sus bruscas maneras no encajaban bien en el clima formal de Daimler. A pesar del choque de estilos, Porsche desarrolló con éxito varias líneas de coches de 6 cilindros. Los Mercedes S, SS, SSK y SSKL. Sus modificaciones en la Mercedes alemana permitieron a Daimler-Benz alzarse con la victoria en la carrera de Targa Florio en Sicilia en 1924. Pero él no abandonaba su fijación, el diseño de coches más pequeños y más económicos, y volvía una y otra vez sobre ese tema. Daimler-Benz, creo que con toda razón, le dijo: espere un momento, nosotros no nos dedicamos a eso, no tiene cabida en nuestra empresa, no vamos en esa dirección. Cuando en 1928 finalizó el contrato de Ferdinand, Daimler se negó a renovarlo. Las brusquedades de Ferdinand ofendieron tanto a sus jefes que amenazaron a los empleados de Mercedes y a sus esposas con el despido si tenían algún tipo de relación con él. Ferdinand Porsche era un genio, y seguramente ese era el problema, porque siempre iba por delante de los demás. No había día en que no exigiera a sus socios que hicieran algo nuevo en la línea de sus ideas. Pero llevar a cabo sus ideas costaba dinero. Ferdinand era tan prolífico que la mayoría de sus diseños languidecían en los cajones. El inquieto ingeniero, a sus 55 años, anunció en 1930 su intención de abrir su propia empresa sin saber que la realización de su proyecto más soñado, un coche popular, le pondría en contacto con el más odiado déspota de Europa. El cuartel general de la Porsche en Stuttgart cuenta con una tradición artesanal que empezó cuando Ferdinand Porsche abrió las puertas de su propia empresa de diseño a comienzos de la década de 1930. En la fabricación de un Porsche participan tantos especialistas que estos automóviles de élite están prácticamente hechos a mano. El orgullo de un hombre con un guante blanco sacando brillo a la carrocería de un Porsche 911, la sensación de variaciones microscópicas en el acabado, es algo que solo se encuentra entre los soldadores de máxima precisión. La empresa Porsche todavía exhibe el perfeccionismo del hombre que inspiró su primer automóvil, Ferdinand Porsche. Pero el carácter intransigente de este hombre volvía locos a sus empleados. En 1931, Ferdinand había pasado a sus 56 años 3 décadas trabajando para algunas de las empresas más conocidas de la industria automovilística europea. Y sin embargo, su insatisfacción crecía con el paso de los años. Había llegado el momento de establecerse por su cuenta. Los genios siempre tienen problemas con la gente y con sus jefes. Y esa fue la razón por la que se decidió a abrir su propia empresa en el año 31 en Stuttgart. 9 diseñadores austríacos formaron el núcleo de la nueva compañía, la oficina de diseño de Ferdinand Porsche para la construcción de vehículos de motor en Stuttgart, Alemania. Entre estos diseñadores estaba su hijo Ferry, que había crecido viendo a su padre inmerso en la idea de cómo debería ser un automóvil. Ahora que su padre se había independizado, Ferry, de 22 años y un carácter más suave y con más visión comercial, se convertiría pronto en un pilar de la empresa. Mi padre alcanzaba sus objetivos con comprensión y buenos modos.
Mi abuelo, en cambio, tenía un genio horrible. Una vez que se enfadó, tiró su sombrero al suelo y lo estuvo pateando durante un buen rato. Con ese carácter tan fuerte, convirtió su propio negocio en una lucha desde el comienzo. Creo que Ferdinand Porsche era una persona aprisionada dentro de sus propias ideas. Era un hombre que tenía sus experimentos, sus proyectos técnicos, su actividad como diseñador en el primer plano de su mente, y eso era lo que le daba impulso en la vida. Al principio, el ambiente de negocios en Alemania era todo menos favorable. En 1929, con el crash de la Bolsa de Nueva York, terminó el corto periodo de prosperidad de la República de Weimar. A pesar de estos tiempos difíciles y el carácter exigente de Ferdinand, en la compañía reinaba un ambiente familiar y los miembros de su equipo eran siempre bienvenidos en su casa. Era notable la relación que mantenía con sus colaboradores. Sus ingenieros y sus técnicos estaban en el pasillo relajados, conversando. Para él, el mundo en el que vivía reunía las dos cosas en una sola. La esfera privada y la comercial, todo en uno. El padre y el hijo a menudo se traían el trabajo a casa. No se hablaba de otra cosa. Hasta la abuela decía: ¿es que no vais a parar nunca? Ahora estamos comiendo. Más tarde hablaréis de vuestros asuntos. Siempre hablaban del mismo tema, sin descanso. El primer contrato que recibió la empresa de diseño Porsche fue un automóvil de tamaño medio para la firma Wanderer. Con gran perspicacia, Ferdinand marcó el proyecto con el número 7 en vez de con el 1. Los proyectos entre el 1 y el 6 no existían. Él se hizo la siguiente reflexión: si estamos buscando pedidos y a este primer proyecto le ponemos el número 1, todos pensarán que somos principiantes, que no tenemos experiencia. Pronto siguió otro pedido. Zundert Works, una empresa de motocicletas, les encargó el diseño de un coche pequeño. Esa era la oportunidad que estaba esperando Ferdinand: volver a la cuestión de un coche apropiado para el alemán de clase media. Todos estos precursores del Volkswagen eran de fabricación muy costosa y no pasaron nunca del nivel de prototipo. Él no era de los que dicen que algo es imposible. Además, eso le habría espantado a los clientes. Así que estos nunca sabían lo que iba a costar la fabricación. La empresa de Ferdinand Porsche encontró pronto un cliente con los bolsillos llenos, que no se detendría ante los costes de fabricación de un coche popular: el canciller Adolf Hitler. Hitler había sido elegido en 1933 sobre la base de sus promesas de pan, trabajo y honor para una nación paralizada por el desempleo y humillada por los términos del Tratado de Versalles, con el que se había puesto fin a la Primera Guerra Mundial. Hitler sabía que poner un coche económico a disposición del pueblo alemán haría crecer su popularidad. Muy poca gente podía permitirse un automóvil. Solo se veían grandes limusinas. Y el hombre de la calle ni sabía conducir, ni tenía coche, ni pensó nunca en llegar a tener vehículo propio. Pero el deseo de Hitler de construir un coche popular formaba también parte de su estrategia de preparación del país para la guerra. Una parte del plan general para ese coche era la construcción de una red de autopistas, las autobahn gratuitas, para que la gente pudiera viajar por el país. Hitler tenía también la idea oculta de utilizar estas autopistas con fines militares para un movimiento rápido de tropas. En septiembre de 1933, Ferdinand fue convocado a una reunión con Adolf Hitler en Berlín. Hitler seguía adelante con su idea de un coche para los trabajadores de Alemania. Hitler era un gran entusiasta de los automóviles y entendía también de mecánica de automoción. Por eso estoy seguro de que Porsche pensaba que tenía un partidario de sus ideas en la figura de Hitler. Hitler comunicó a Porsche su concepto sobre el diseño del coche, entre otras cosas, tracción a las 4 ruedas y motor refrigerado por aire. Nada de esto sorprendió al veterano ingeniero hasta que Hitler mencionó el precio de venta previsto: 900 marcos. El equivalente a $360, una cifra imposible por lo reducida.
Aún consciente de este precio de venta tan poco realista, Ferdinand estaba dispuesto a hacer negocios con un hombre que había utilizado el odio y la violencia para su subida al poder. Porsche pagaría cara esta alianza. Cuando la gente piensa en Porsche, piensa en un elegante deportivo, pero el vehículo de mayor éxito diseñado por la familia Porsche fue en realidad un coche popular de nombre tan humilde como Escarabajo. A comienzos de la década de 1930, Adolf Hitler presionó a los fabricantes alemanes de coches para que hicieran un vehículo que pudiera ser adquirido por el obrero medio, un Volkswagen, que traducido quiere decir coche para el pueblo. A los fabricantes no les entusiasmó esta idea por ser poco rentable. Sin embargo, para Ferdinand Porsche era la oportunidad de ver realizado el sueño de su vida. A los otros fabricantes de automóviles no les atraía enfrentarse a los problemas de una fabricación a bajo coste, pero para Ferdinand era todo un reto. La empresa de diseño Porsche no contaba con talleres, por lo que los prototipos se montaban en el garaje de la casa familiar, en Stuttgart, bajo la supervisión de Ferry Porsche. El padre y su hijo eran estrechos colaboradores. Ferry se encargaba de la organización y de probar los prototipos, y Ferdinand era la cabeza, siempre detrás de Ferry y controlando los resultados. Ferdinand comprendió que con el fin de reducir el precio hasta el objetivo de Hitler, sería necesario masificar la producción. En 1937, él y Ferry fueron a Detroit a visitar la fábrica de Henry Ford. Ford, admirador de Hitler y simpatizante del régimen nazi, les abrió las puertas de su fábrica y respondió a todas las preguntas que los Porsche le formularon. De regreso trajeron a americanos de origen alemán que habían trabajado en la industria estadounidense con Ford y otros, y que aportaron la técnica de construcción que se encuentra incorporada al Volkswagen original. Apoyado por lo que había aprendido en Estados Unidos, Ferdinand supervisó la construcción de una planta para Volkswagen en Wolfsberg, en el corazón de Alemania. En la planta se montaron con éxito 500 escarabajos, pero cuando estalló la guerra en 1939 fue reconvertida inmediatamente para la fabricación de armas. Puede que Ferdinand no conociera muchos de los planes de Hitler, pero utilizó activamente su relación con el dictador para conseguir lucrativos contratos armamentísticos. Ferdinand tenía bastantes más años que el régimen nazi de 1930. Más tarde, Ferry, hablando de la relación entre su padre y Hitler, dijo: «Era como si mi padre fuera el padre de Hitler. Probablemente solo había media docena de personas en el Tercer Reich que se atrevieran a decirle a Hitler lo que pensaban, y mi padre fue una de ellas. Nunca dijo eso de Heil Hitler, sino que lo saludaba diciéndole simplemente buenos días, señor Hitler. Se sentía por encima de él, pero seguramente tampoco se habría preocupado en caso contrario. No creo que nadie se atreviera a hacer otro tanto». Bajo la supervisión de Ferdinand y Ferry, la fábrica de Wolfsberg produjo efectivos de guerra en gran variedad. A instancias de Ferry, el diseño del Volkswagen fue modificado para la fabricación de un todoterreno, el Kübelwagen, que se transformó también en un modelo anfibio, el Schwinwagen. Y el general Rommel viajó para felicitar a Porsche por lo bien que funcionaba el Kübelwagen, por lo fácilmente que corría sobre la arena de los desiertos del norte de África. Le dijo que era un gran vehículo para el ejército, bueno y fiable. En la fábrica se estaban desarrollando el todoterreno, el coche anfibio y había en marcha proyectos de tanques. Los aliados estaban al tanto. Y por eso era tan peligroso que la familia continuara viviendo en Stuttgart. En 1944, los aliados que estaban informados de las aventuras militares de Ferdinand Porsche empezaron a bombardear la fábrica con regularidad. Pero hasta los bombardeos fascinaban al cerebro investigador que llevaba dentro de sí. Cuando se producía un bombardeo, salía al jardín con unos prismáticos para observar los aviones. Quería vivir esa experiencia. Quería participar siempre en todo lo que le rodeaba.
Para escapar de las bombas, las oficinas de diseño de Porsche fueron trasladadas a un viejo molino de la lejana ciudad de Gmünd, en los Alpes austríacos. Después de la derrota de Alemania, el equipo de Porsche dio un giro. Trabajaron con las fuerzas de ocupación, con los aliados, reparando Kubelswagens y Schwingwagens. El proyecto del coche popular parecía condenado en un país que no podía alimentarse a sí mismo. Pero justo cuando parecía que las cosas no podían ir a peor, Ferdinand fue arrestado por las autoridades francesas por proceder erróneo en tiempos de guerra. Aunque en las fábricas de Porsche habían trabajado prisioneros de guerra, los franceses estaban más interesados en obligar a Ferdinand a que colaborara diseñando un coche popular francés. Tenía 70 años y pasó 20 meses en unos antiguos calabozos de Dijon. Las condiciones eran pésimas y su salud empezó a resentirse. Paradójicamente, mientras Ferdinand estaba en prisión, empezaron a salir nuevamente coches Volkswagen de las líneas de producción de la destrozada fábrica de Wolfsberg bajo la supervisión de las fuerzas británicas. Los aliados vieron que tenían que dar trabajo al pueblo y no había suficientes puestos en el campo para que la gente pudiera dedicarse a la agricultura. Ferry y su hermana Louise pagaron 1 millón de francos a las autoridades francesas por la libertad de su padre. Cerca de cumplir 72 años y con poca salud, Ferdinand fue liberado el 1 de agosto de 1947. Cuando Ferdinand regresó de su encarcelamiento en Francia, se asombró muchísimo de encontrarse con los Volkswagen recorriendo las calles de Alemania. Se quedó estupefacto. Fue para él una sorpresa muy agradable. Pero había una sorpresa casi mayor esperándole. En ausencia de su padre, Ferry había diseñado un coche deportivo. Ferry Porsche era un hombre muy imaginativo, pero al lado de su padre, que tenía esa personalidad tan fuerte y que influía tanto en la vida familiar y en la profesional, Ferry no podía desarrollarse ni tener el merecido éxito. Por fin Ferry había abandonado la sombra de su padre. Su Porsche 356 tomó prestado del Volkswagen el chasis utilitario y el motor modificado, pero la línea deportiva y aerodinámica reflejaba la visión más refinada de Ferry sobre lo que podía ser un automóvil. Ferdinand se sintió orgulloso de la labor de su hijo y con toda razón. Y cuando el abuelo regresó y vio el deportivo, alabó a mi padre y le dijo estas palabras: "Yo no habría podido hacerlo mejor". Mi padre me lo contó y era algo de lo que estaba sumamente orgulloso. De esa especie de elogio que el abuelo le había dedicado. Ferdinand aprovechó las escasas energías que le quedaban para inyectar credibilidad a la empresa de Ferry, una empresa en pañales. Su salud estaba muy deteriorada a causa de los 20 meses pasados en prisión. En noviembre de 1950 sufrió un infarto, muriendo el 30 de enero de 1951. Su cadáver fue enterrado en esta capilla de Gmünd, en su Bohemia natal. Aunque al final estaba muy enfermo y abatido por todo el tiempo que se le mantuvo encarcelado, yo creo que debió de morir contento por el hecho de haber visto realizado el sueño de su vida a través del trabajo de su hijo. Ferdinand Porsche fue el ingeniero de los ingenieros. Y su espíritu perdura en sus diseños, a la vez funcionales y elegantes. Ahora su hijo Ferry conquistará un sitio propio en la historia como consumado hombre de negocios que ha dado forma a la empresa que hizo famoso el nombre de la familia. El nombre de Porsche se ha convertido en sinónimo de rendimiento, velocidad y clase. Pero el corazón y la mayoría de los entresijos del primer Porsche fueron un ensamblaje de piezas del Volkswagen. Ferry Porsche se había servido del coche de su padre, el escarabajo, para transformarlo en el primer automóvil que llevaría simplemente el logotipo Porsche. Al final de la guerra, Ferry había completado varios prototipos de Porsche, pero la época no era muy apropiada para introducir entre el público un coche deportivo.
En 1945 las cosas estaban peor que en 1918 porque Alemania había sido bombardeada. El final de la guerra se había desarrollado en suelo alemán. Ferry era un astuto hombre de negocios que consiguió cobrar royalties por el diseño del escarabajo realizado por su padre, ya que el escarabajo tenía un gran éxito de ventas. Fue la forma de que Ferry instalara su empresa de coches deportivos para iniciar la producción del Porsche 356. Ferry vendió sus coches a través de la red comercial de VW, pero no estaba seguro de la acogida que tendrían y solo fabricó 400 ejemplares en el año 1950. Desde el principio la demanda sobrepasó a la producción. Hubo un gran interés por este coche que combinaba de manera tan original la velocidad y la funcionalidad. Todo aquel a quien le gusta conducir un coche que salga disparado por una carretera sinuosa y que quiera tener un coche más potente, más caro, se sentirá atraído por un 356 y estará encantado con él. Se amplió la producción para corresponder a la demanda. En 1962 se habían vendido 50.000 ejemplares. Al igual que su padre, Ferry probaba los coches participando en carreras, una llamativa manera de hacer publicidad. Cuando Ferry construyó el primer coche en Austria, el siguiente fin de semana ya estaba corriendo con él. Llevaron un coche en 1951 a las 24 horas de Le Mans y el Porsche ganó en su categoría. Así fue como la compañía se labró su reputación, no solo por la carrera, sino también por ser un exterminador de gigantes. Después de la muerte de su padre en 1951, Ferry Porsche ascendió al puesto de patriarca, tanto en la esfera empresarial como familiar. Ferry iba a las carreras con un cronómetro y sus 4 hijos. Ferry tuvo 5 hijos varones. El mayor, Ferdinand Alexander, apodado Butzi, sería el que se implicaría más activamente en la compañía. Butzi empezó a trabajar en los primeros años 60, dedicándose principalmente al estilismo de la línea Porsche. En 1963, el joven de 28 años fue nombrado jefe del nuevo departamento de diseño. Esta época fue vital para la compañía. Ferry era consciente de que estaban entrando en punto muerto por su dependencia del 356, un coche cuyas características retrocedían en todos sus detalles hasta el Volkswagen de los años 30. Habían atacado con un gran éxito inicial. ¿Y ahora qué? Había que producir algo que siguiera diciendo al mundo, aquí está Porsche, pero avanzando 1 o 2 pasos en términos de diseño y mecánica. La responsabilidad de diseñar al sucesor del 356 recayó directamente en el primogénito de Ferry. Butzi puso todo su empeño en diseñar un coche que fuera nuevo y antiguo al mismo tiempo. Nuestro conocimiento del pasado constituye el suelo sobre el que se levanta el futuro. Y dependiendo de los nutrientes que recibe el suelo, así crecerá el futuro. Algunos de los puntos que tuvo en cuenta Butzi al diseñar el 911 fue el hecho de que, en cuanto a su estilo, tenía que tener la apariencia de un Porsche. Butzi dijo que la cara tenía que ser la típica de Porsche, es decir, el aspecto del 356. Así que se dedicó a crear una versión más estilizada de aquel para su proyecto del 911. Hicieron bien su trabajo. El diseño es clásico. Diseñaron un coche bonito a la vista y totalmente eficiente. Porsche desveló la potencia y el estilo del 911 en la Feria del Automóvil de Frankfurt de 1963. Con 2 cilindros más, el motor desarrollaba 45 caballos más de potencia, siendo capaz de mantener una media de 200 km por hora. Casi inmediatamente, ocuparon el puesto puntero en el diseño los coches deportivos. Por un lado lo hicieron un poco más abombado. Por otro lado introdujeron algún cambio que otro. Pero en lo fundamental, la idea del coche se ha mantenido constante. Y en eso consiste la verdadera personalidad de un Porsche, en que su forma sea tan fácilmente reconocible. El 911 potenció de nuevo el interés del público por los Porsche. En 1966 se vendieron 100.000 unidades.
En busca de un sucesor, Ferry vio en el triunfo de Bucci con el 911 la clave para la dirección de los destinos de la empresa. Pero Bucci tenía un rival muy fuerte, su primo Ferdinand Piëch, una persona que daba mucho juego en el departamento técnico de la fábrica. En la forma de gerenciar la empresa había dos problemas. Uno eran los conflictos entre las dos ramas de la familia y otro que era muy difícil conseguir personas con capacidad directiva suficiente, porque lo único que veían siempre era que trabajaban para el hijo del jefe. En 1972 se llegó al punto álgido y Ferry Porsche dijo: si ninguno de vosotros es capaz de dirigir la empresa, traeremos a otra persona que lo haga. Ferry Porsche era un jefe muy duro, de eso no hay duda, porque tomó algunas decisiones francamente difíciles. En 1972 Ferry se decidió a contratar a una serie de directores para que condujeran la empresa hacia el nuevo siglo. Esta estrategia soslayó las disputas familiares y consiguió hacer a Porsche más eficaz y más rentable. La sosegada presencia de Ferry fue importante hasta el final de su vida. Uno de los diseñadores de Porsche me dijo una vez que cuando Ferry entraba en el estudio y miraba lo que estaban haciendo, era un acontecimiento. Con un apretón de manos me daba ánimos para otros 6 meses. Seguro que en el año 1998 Ferry Porsche era un hombre muy feliz, sabiendo que la obra levantada por su padre y él mismo estaba en buenas manos. Con 88 años, Ferry Porsche falleció de muerte natural en la casa familiar de Zell am See. Fue un duro golpe para todos, porque se puede decir que era el padre de la empresa. Su muerte puso fin a una época de Porsche. Una empresa iniciada gracias a la imaginación de un hombre, su ingenio y su dirección. Pero yo creo que el desarrollo se debió no solo a él, sino a toda su familia. El legado de la familia Porsche se forjó en la técnica perfecta de Ferdinand Porsche y fue popularizado modelo tras modelo por su hijo Ferry. Este legado sigue vivo en las ruedas de esos coches que personifican la filosofía de ambos. Canal de Historia.